Bueno, hola para todos y todas. Esta es la segunda parte de esta clase grabada sobre la crónica urbana contemporánea del MB. En esta segunda parte, como anuncié en la primera, quiero recuperar algunos de los conceptos de los rasgos característicos de la crónica del MB en función de poder visualizar cómo funcionan estas características en el texto. Eso por un lado. Pero por otro lado, quiero detenerme en esta primera parte de la segunda grabación en un aspecto muy importante de la estética del MB. Algunos comparten con otros y del que voy a hablar, que es la estética del camp, no digo que es privativa del MBL, no. Villoro, Villoro también, en Villoro también aparece. Pero el MBL es constitutiva, ¿sí?, de su estética, esta tendencia a construir el campo. Así que, bueno, me voy a detener en eso. Esto no significa que demos por tierra los otros rasgos de la crónica literaria del MBL, como la presencia del detalle, como ese elemento revelador, disruptivo, como la presencia de la oralidad, de la polifonía, etcétera, todo lo que dije en la primera parte. Pero acá quiero puntualizar en esta estética del canto. Para eso voy a retomar algunas de las cuestiones que ustedes tienen en la clase. Hay un texto de la bibliografía que es un texto de Andrea Ostroff, ¿sí? Que justamente trabaja sobre el camp en Lemebel y hace una diferencia entre el kitsch y el camp. Y dice lo siguiente: el kitsch se propone como una producción artística democrática en la medida en que no requiere destrezas específicas para su recepción. No obliga a un esfuerzo que sobrepase el hábito cultural del receptor. Por el contrario, reduce al mínimo los principios de ruptura y apunta fundamentalmente al placer de reconocimiento. Se trata de un tipo de arte hipercodificado. Eh, bueno, y ahí en realidad apunta a la producción de un arte, comillas, democrático, eh, que intenta que el consumidor, ¿sí?, llegue a una estética y a una experiencia estética que sería poco imaginable que pudiera llegar. Voy a dar un ejemplo que me parece claro para que podamos entender el quiche. Creo que todos habrán visto una proliferación, a mi gusto desmedida, de reproducciones de obras de Frida Kahlo, ¿sí? Me parece que esto es de público conocimiento, aunque lamentablemente esa palabra hoy en día no tendría que usarla, de público conocimiento. Bueno, más allá del chajarrillo, habrán visto tazas, cuadros, remeras, bolígrafos, y puedo extender la lista, con eh, pinturas de, de autorretratos de Frida Kahlo. Para los que conocen a Frida Kahlo, ¿sí? Frida Kahlo fue la compañera de Diego Rivera eh, y hizo una estética de autorrepresentación, una estética que una estética de
de su ser mujer, de su posicionamiento como una figura de mujer artista que intenta posicionarse en el campo del arte en un mundo patriarcal y con una figura al lado como la del muralista Diego Rivera. Difícil, ¿no? Pero además lo que hace Frida Kahlo es precisamente posicionarse en el arte, pero posicionarse desde el lugar de la diferencia, desde el lugar del margen, desde el lugar de la mujer, y además desde el lugar de la mujer que intenta construirse como una subjetividad independiente y no ser la sombra del artista, sino ser la artista. Por eso Frida Kahlo va a ser una estética particular justamente de rasgos, si se quiere, grotescos, ¿no? Tuvo una enfermedad que la fue llevando paulatinamente a la inmovilidad, ¿no? Y también ella retrata eso. Entonces, el autorretrato de Frida Kahlo juega a hipercodificar sus rasgos, ¿no? Sus rasgos de mujer con rasgos con rasgos indígenas, con algunos rasgos indígenas, etc. Bueno, esa es Frida Kahlo. Bueno, ¿qué es el kitsch? El kitsch intenta, comillas, volvamos a lo que dice Ostroff, democratizar esa experiencia artística. ¿Cuál? La de llegar a la obra pictórica de Frida Kahlo, ¿sí? Ahora, lo que le interesa es que se consuma el arte o que se consuma el producto que quiere vender a partir de promocionar la pintura, ¿sí? Fundamentalmente el kitsch es una producción artística que justamente ha sacado cuestiones específicas de ese arte para que esa recepción, ¿sí?, compre el producto, que no es precisamente el arte. Entonces, lo que hace es jugar, apelar a esa construcción de belleza que veíamos a fines del siglo XIX, ¿no? Ese ornato que está en el producto a consumir, pero que al que se le ha despojado la estetización, ¿sí? De una belleza más cercana al mundo del arte y que lo ha puesto en el lugar del consumo, ¿sí? El kitsch juega precisamente a que para construir esa belleza se aceptan diferentes, se rompen diferentes códigos. Y entonces se mezcla lo útil, ¿sí?, con el ornato. Ostroff, por ejemplo, menciona dos ejemplos que traigo a cuenta. Los enanitos del jardín y el costurero de caracoles. Bueno, en el costurero de caracoles hay una herramienta de trabajo, ¿sí? Una herramienta de utilidad. El costurero como aquel objeto, ¿sí?, que es útil para una determinada técnica, para un determinado trabajo, ¿sí? Y el kitsch, para adornarlo, le pone caracoles, ¿sí? El caracol, como tal, no es un elemento del arte, ¿sí? Un elemento del arte es eh, los colores, un óleo, ¿sí? Bueno, entonces juega con eso. El enanito de jardín, ¿qué hay ahí? Hay una escultura, ¿sí?
pero es una escultura que adorna sin tener mucho detenimiento, ¿sí? Sí, mucho detenimiento en la herramienta artística que hay ahí, el elemento artístico que hay ahí, ¿sí? El quiche juega, por ejemplo, con exacerbar los colores, por ejemplo, ¿sí? Eh, Bien, el camp, ¿sí? El camp, eh, me quedé porque algo que ustedes deben conocer y que es de la estética del camp, es lo que hace Warhol, por ejemplo, con las latitas, ¿sí? Eh, de Coca-Cola, a las que les dibuja, les pinta, ¿sí? La figura de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces también ahí aparece un juego muy político, porque toma, ¿sí? La figura de un icono de belleza que fue capturada por la producción hollywoodense en función de vender el cuerpo de la mujer, la belleza de la mujer, como un estereotipo, ¿no? Para que redundara en ganancias a la producción cinematográfica. Bueno, de esto las mujeres hablamos mucho. En esta cuestión de cómo la historia ha tomado el cuerpo de la mujer como un objeto a ser vendido. Pero eso es otra, no es otra historia, es parte de la misma historia, pero no me quiero desviar por ese lado, porque es bastante polémico. El camp, no, ese es el quiche. El camp, ¿sí? Dice Ostrov, puede definirse como una reapropiación no ingenua del quiche. Acá está el punto, no ingenua. El camp es absolutamente político. El quiche es más bien eh, económico, ¿no? El camp es político. Donde hay camp hay una apropiación política. Susan Sontag, en un texto emblemático del 64, sí que siempre se cita para la cuestión del camp, notas sobre el camp, notes on camps, eh, da algunos lineamientos, ¿sí? Y la idea básica es que toma la vida como un teatro y como una representación, y en ese caso, ¿sí? El camp es hacer como si, ¿no? Como en el teatro. Eh, Está sucediendo en la escena, ¿sí? Esa acción. ¿Está sucediendo? Sí, está sucediendo en el teatro. Se está representando, ¿no? ¿Está sucediendo? Sí, en el teatro, ¿no? En la ficción del teatro, del drama. Entonces, el camp toma esto, hacer como si. Y acá aparece un punto fundamental del camp, ¿sí? Que nos remite a Hollywood. Yo mencioné hace un rato esta producción de Warhol, ¿sí? Que toma este ícono femenino, la producción hollywoodense, Marilyn Monroe, de los años 30, 40, ¿sí? Y que lo llena de ornato. Pero ese ornato, ¿sí? Tiene que ver con el hacer como si. Propio del camp es, por ejemplo, el ornato del strass de las lentejuelas, ¿sí? ¿Y qué es el strass de las lentejuelas? El strass, se me ocurre que sí, que lo conocen, eh, son como una especie de perlitas como unos cristales, símil piedra preciosa. El strass es un símil piedra preciosa que se coloca, ¿sí? Las prendas, ¿sí? Entonces, es un como si, es un como si hay una piedra preciosa, pero no es una piedra preciosa, ¿sí?
El camp, por ejemplo, es en la moda camp, es el símil cuero, por ejemplo. Fíjense cómo juega con la cuestión de la clase social. El símil cuero, ¿por qué surge el símil cuero? Porque es muy caro el cuero. Entonces, surge algo que simula, hace como si se pertenece a una determinada clase, ¿sí? Bueno, y decir cuando estaba de moda en las pieles. Gracias a Dios, los movimientos en defensa de los animales han hecho que que el mercado de las tapados de pieles esté ahora, gracias a Dios, en extinción, pero había toda una moda que era sinónimo de una clase alta, un poquito más arriba, que eran los tapados de bisón, ¿sí? Bueno, no sé qué cantidad de bisones tenían que matar para hacer esos tapados. Bueno, eso es el campo, ¿no? Hacer como sí. Bueno, el hacer como sí sería, o, o era, porque ya creo que pasó de moda, no sé, no lo he visto, eh, las pieles sintéticas, así se llamaban, pieles sintéticas, ¿no? Entonces, uno de los rasgos más interesantes, ¿sí? Es que esta sensibilidad, este camp, ¿sí? Se introduce, dice Sontag, en la sensibilidad estética y en la homosexualidad masculina. Entonces, el travesti se carga de elementos camp. ¿Sí? El travesti se carga de elementos camp porque se carga de lamé, de una tela, ¿no? Se llama lamé, que es una tela brillosa, de strass, de lentejuelas. ¿Sí? Se pinta como las artistas de Hollywood, ¿sí? Hay una crónica de Lemebel que es seleccionado en el programa, La muerte de la Madonna, que es maravillosa para ver este campo, ¿sí? Entonces, el travesti está cargado de de ese elemento, ¿sí? Del campo. Bueno, los cosméticos, ¿no? La lencería, los encajes, las plumas, todo lo que refiere a ese mundo, ¿sí? De glamour que esto lo trata mucho el MBL, el mundo de glamour heredado por la imposición imperialista, que es el mundo de Hollywood. Y cómo ese mundo, ¿sí? Está tomado para esa construcción de la feminidad en el travesti. Pero siempre es en clave paródica, siempre es en clave paródica. Vamos a ver entonces ahora, un texto, ¿sí? Que dije que quería compartir, que es que es, esto, acá, que es este texto de Mebel. Este texto de Lemebel, sí, es el texto, como les decía, que inicia el, el volumen de Pedro Lemebel de Perlas y Cicatrices, en el que está las joyas, en el que está la crónica, las joyas de golpe, en la que me voy a detener. Pero en primer lugar quería compartir con ustedes este texto que luego voy a dejar en la bibliografía, que es un prólogo que escribe el propio Lemebel y que titula A modo de presentación. Lo voy a compartir y me voy a detener en algunas cuestiones de las que Lemebel menciona para que podamos observar estas características que dimos anteriormente sobre la crónica. Dice, a modo de presentación, este libro está dedicado a Violeta Lemebel, Pedro Mardones P., Paz Errázuriz,
Miss Soledad Bianchi y Gianfranco, y a todas mis compañeras de Radio Tierra, quienes en todo el tiempo de su mensajera elaboración aportaron con su cariño para que este proyecto se viera realizado. Bueno, recuerden algunos datos biobibliográficos del Lemebel que dimos al principio. Lemebel dijimos que era un artista, ¿sí? Que hacía hizo performance, ¿sí? Que además tenía un programa de radio en Radio Tierra, con un espacio titulado El Cancionero. A eso se refiere a ese espacio. En ese espacio el MBL leía las crónicas, que después se transformaron en estos volúmenes que nosotros tenemos y analizamos. Han pasado años desde que las mujeres de Radio Tierra me dieron un lugar en la programación de esta emisora para que echara a volar estos textos en el espacio cancionero, un microprograma de 10 minutos de lunes a viernes, donde este puñado de crónicas se hicieron públicas en el goteo oral de su musicalizado relato. Bueno, varias claves en este último enunciado. Crónicas, ¿sí? Que se hacen públicas, ¿sí? Pues se hacen públicas porque las transmite por la radio. Y acá dicen el goteo oral, ¿sí? Acá apunta esa palabrita, bueno, de más está decir que hay una estetización de la belleza, así que Lemebel leemos una prosa poética, siempre leemos una prosa poética cargada de un nivel de metaforización estética importante, en donde el referente siempre está construido a partir de la metáfora. ¿Sí? Siempre está construido a partir de la metáfora y de la poesía. ¿Sí? Así que es posible analizar las figuras retóricas que hemos visto en los poemas en la crónica del Lemebel. Entonces dice, goteo oral. ¿Por qué goteo oral? Primero porque surgen, son transmitidas desde un canal de oralidad, ¿no? Un espacio radial. Pero además porque ese goteo oral, esas gotas, forman parte de la polifonía, forman parte de las voces que Lemebel va a introducir en la crónica, esas voces que simbólicamente le han delegado, ¿sí? Al cronista. Y acá aparece una palabra que es metáfora, pero que voy a analizarla. Dice, de un musicalizado relato. El musicalizado relato, es el primero la palabra relato, ¿sí? Que nos lleva a lo que dijimos antes. ¿Qué tiene de ornitorrinco? ¿Sí? ¿Qué tiene ese ornitorrinco de la crónica, del cuento? El relato, ¿sí? Focalización en un acontecimiento que tiene un desarrollo, que tiene un efecto, ¿sí? Esa focalización en un acontecer que se vuelve suceso ficcional. ¿Por qué musicalizado? Porque va a estar poetizado. Entonces acá tenemos oralidad, polifonía, eh, ars poética de Lemebel, relato poetizado. Sigo. El espectro melódico, esto, fíjense además la carga semántica que hay, la reiteración semántica que hay de lo musical, ¿sí? Porque justamente esa poesía es casi, esa prosa es una prosa poética, o sea, la prosa es una prosa poética. Y es prosa poética no solamente porque juega con alejarse de lo denotado y connotar. ¿Qué quiero decir? Hipercodificar, ¿sí? Ese referente con un juego poético. Pero además de esas figuras de la belleza poética, de la construcción poética, hay una
prosa que lleva también un ritmo musical como una poesía. El espectro melódico que acompañó este desilvanado collar de temas es amplio y tan imprevisible como una discoteca memorial. Fíjense, insisto, ¿no? Con estas claves en lenguaje musical. Ahora dice el espectro melódico. El espectro, ¿qué es un espectro? Un fantasma, ¿no? ¿Qué es el fantasma en el melódico? Esto es interesante. ¿Por qué habla de espectro? Porque muchos de los temas amplios que toma y que eh, los larga en una discoteca de memoria son temas de un pasado próximo que no quiere que se olvide. Que no quiere que se olvide en qué términos, en términos de su voz, ¿sí? Entonces ese pasado, ¿sí? Es lo que él trae como, como un fantasma en el sentido de como aquello que acecha, que está en una atmósfera, eh, y que es fantasmal porque está en ese olvido, ¿no? En ese pasado que puede ser olvidado. Si no lo recupera el intersticio de ese cronista que deambula simbólicamente por las calles urbanas, pero también por simbólicamente las calles del discurso dominante que dijo, construyó lo decible de otra manera. El producto de esta experiencia no podría contenerlo la documentación letrada que en el paralelismo gráfico de este libro se imprime como muda pauta. Acá está, ¿no? Dice, el producto de esta experiencia, ¿cuál? Porque es la experiencia de un cronista que lee ese espectro del pasado, ese pasado inmediato. ¿Qué es lo que lee? La dictadura. ¿Qué es lo que lee? Los hechos relacionados con el margen. ¿Qué es lo que lee? Los hechos, o sea, ¿qué es lo que lee? Es la realidad de una política que no atiende la diferencia, que no atiende la isla urbana. Ese es el punto, ¿sí? La isla urbana. En otra clase voy a tratar sobre la isla urbana, el concepto de isla urbana que es de Ludmer y que viene a cuento para la crónica. Y habla de la experiencia, ¿sí? Producto de una experiencia. La experiencia es, insisto, es la experiencia vital, sí, porque es una experiencia de lectura concreta y de lectura simbólica, de lectura que se ve, ¿sí? Y interpela, ve y interpreta, ¿sí? Lo que ve. No podría contenerlo en la documentación letrada, ¿sí? Acá hay una diferencia. Dijo, esto es un goteo oral. La documentación letrada es lo que el discurso político dominante escribió. ¿Dónde? En lo aceptable. El establishment, el discurso del establishment, esa es la documentación letrada. O sea, la documentación letrada por hoy, ¿qué sería para nosotros? ¿Sí? Bueno, todos los medios hegemónicos, ¿no? Todos los medios hegemónicos comandados, dirigidos por el grupo empresarial Clarín. Esa es la documentación letrada. ¿Sí? Eso es lo que, ese es el discurso dominante. ¿Pero por qué es dominante? Porque justamente es el discurso que se impone, porque es el discurso además que tiene más empresa, ¿sí? Para imponerte, para hacer circular esa, eso que quiere hacer circular. Entonces,
paralelismo gráfico. O sea, este libro, que es un libro de crónicas, ¿sí?, que va a apuntar a la ficción, ¿sí?, pero va a tomar factual, lo factual va a estar en ese gráfico, en ese paralelismo gráfico, ¿sí?, en ese discurso del periodismo. Bueno, este libro va a jugarse él en paralelo con eso, ¿sí? Dice, no podría estar contenida en esa documentación letrada, ¿sí?, que en el paralelismo gráfico de este libro se imprime como muda pauta. O sea, la documentación letrada imprimió, ¿sí?, justamente la mudez, o sea, no hizo hablar la subjetividad, y acá nos vamos a esto que decía Villoro, de esos fragmentos de otros géneros que toma la crónica, de la novela, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es que nos acerca a una construcción de los sujetos, ¿sí?, de la crónica, de los personajes. Bien, bien. Y entonces, bueno, dice la discoteca memorial, etc. Bueno, dice, el resto, la puesta en escena ambiental, el gorgoreo de la emoción, el telón de fondo pictado por bolereados, rockeados y balseados contagios, se dispersó en el aire radial que aspiraron los oyentes. Así, el espejo oral que difundió las crónicas aquí escritas fue un adelanto panfleteado de las mismas, apenas un gesto auxiliar en la metafórica repartija de la voz. Ahora la recolección editora enjaula la invisible escritura de este aire, este aliento que en el cotidiano pasaje poblador laqueaba su disco discursiante en los retazos deshilachados del pulso escritural. Bueno, verán la belleza, ¿no?, de esta prosa. Ahora, fíjense que dice así, el espejo oral, perdón, una otra cuestión. Dice, el fondo pintado de bolereados, roqueados, balseados, contagios. Bueno, acá dos cuestiones en sí. Primero, que ese cancionero se introducían temas, ¿sí?, de los boleros. El mundo de los boleros es un mundo que toma mucho el mundo del travesti, ¿sí? El espectáculo travestido generalmente toma ese mundo del bolero, porque la voz del bolero habla justamente de un amor apasionado, ¿sí? Es un amor apasionado, es un amor no correspondido. Bueno, Chabela Vargas, ustedes conocen a Chabela Vargas, ella justamente habla justamente de ese amor no correspondido y tiene que ver con este mundo no reconocido, ¿sí?, no aceptado, el mundo de la diferencia. Es un amor, es una queja también de amor, pero es una queja de amor no a nivel del tango, que es una queja, también el tango lo de esa queja de amor, pero en el tango, a diferencia del bolero, nos encontramos con el sentimiento trágico de la vida, ¿sí? No hay salida, no hay salida. Pensemos en ese tango que dice, sufre tanto, no me acuerdo el título, se me fue, sufre tanto y le va tan mal, ¿sí?, con el amor, que dice, ni el tiro del final me va a salir. O sea, se quiere suicidar y tan siquiera el tiro del arma con la que se quiere suicidar le sale, ¿sí? Entonces, bueno, es la tragicidad del tango que compartimos culturalmente, no sé cuánto conocen o no, pero se me ocurre que lo conocen. El bolero es diferente, ¿sí? El bolero habla de un amor desvariado, ¿sí? Pero, bueno, primero y principal hay otra construcción musical, ¿sí?
y habla de un encantamiento, ¿sí? Eh, y no termina en esa tragedia, la deja en stand-by, la posible tragedia o no, ¿sí? En el bolero. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que está atravesado, eso es lo que aparece en el cancionero, pero eso es lo que aparece en la crónica. La crónica va a estar constantemente jugando al intertexto de estos temas, ¿sí? Bien, y entonces dice, apenas aunque esto sea, en la metafórica repartija de la voz, esto es fundamental. Esta es la polifonía de la que hablamos, ¿sí? Hay una voz del cronista que trae, ¿sí? Las otras voces. Entonces esa es la repartija de la voz, ¿sí? Entran las otras voces en esta crónica de Medellín. Y después una palabra clave, que es esto, ¿no? Lo cotidiano del pasaje poblador. Bueno, entonces acá tenemos la crónica urbana contemporánea que dice el cotidiano devenir de este sujeto que vive en la ciudad neoliberal. Pasaje poblador. El pasaje poblador tiene que ver con esta calle, ¿sí? Interlineal entre la ciudad y la urbe, y entre la urbe, ¿sí? Que es la urbe del rico y la urbe del pobre, la urbe del sujeto construido desde la clase política, ¿sí? Con una moral, una moralina que proclama, ¿sí? Una ética, ¿sí? Y se asombra de la cantidad de travestis que andan por la calle, pero como dice el MBL, luego consume, ¿sí? El prostíbulo travestido, ¿no? Bueno, ese es el pasaje poblador y ese es el cotidiano, ¿sí? Bien, y dice, alaraqueaba, ¿sí? El alaraque hacía, em, hacía un grito, ¿sí? De su disco discursiante en los retazos deshilachados del pulso escritural. O sea, ¿qué está diciendo? Llevo esa cotidianidad de esa repartija de voz que dije en la oralidad de ese cancionero, lo llevo al pulso escritural en ese disco discursiante. La palabra discursiante es muy importante porque remite a los diferentes discursos que eh, aparecen en la crónica del MB, ¿sí? El discurso de la música, el discurso del bolero, el discurso del pobre, el discurso del político, el discurso de la historia, el discurso del periódico. Bueno, bien. Entonces vamos a dejar acá esta segunda parte y la tercera parte me voy a centrar en la crónica Las joyas del golpe, porque quiero, a partir de esa focalización, quiero dar cuenta de algunas de las claves, ¿sí? Que anuncié en la clase anterior.